Hoy solamente vamos a leer un pequeño artículo acerca de la hermenéutica contemporánea. Vamos a ver unas definiciones que nos hablan acerca de la hermenéutica. Vamos a revisarlo del Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia por Alfonso Ropero de Editorial CRIE. Solo vamos a tocar lo que es la definición de la hermenéutica contemporánea y posteriormente vamos a analizar cada uno de los pasos que se realizan para hacer una interpretación o hermenéutica contemporánea. Recordemos de que la forma de interpretar es muy diferente a nuestra forma de interpretar en el siglo XV, que en el siglo III, que en el siglo I. Hay una historia de interpretación bíblica y vamos a analizar lo que es el concepto de la hermenéutica contemporánea. Dice, hermenéutica contemporánea es en el sentido histórico de los textos donde se da el primer aporte de los métodos más modernos en la búsqueda de la más ajustada lectura e interpretación. Actualmente ya no se busca hacer una interpretación alegórica, se trata de acercarse más al texto, tratar de sacar la idea original que el autor trató de transmitir. A eso se le llama exégesis. Posteriormente de la exégesis se hace una hermenéutica y en la hermenéutica tradicional hemos cometido el error de tratar de introducir nuestra teología en la interpretación bíblica. Entonces, la exégesis o la hermenéutica contemporánea trata de ajustarse a la lectura e interpretación adecuada del texto bíblico. Dice, el exégeta de hoy procura delimitar los textos, hace una delimitación del texto, escoge una perícopa, escoge un capítulo de un libro bíblico o escoge un libro entero de la Biblia para realizar su investigación, análisis e interpretación, que por lo general es un poco mm, más fácil delimitar nuestros textos en perícopas. Entonces el exégeta de hoy trata de delimitar el texto. Dice, precisar el significado exacto de las palabras y frases. Tratar de ir a los idiomas originales. El exégeta de hoy en día le da un énfasis a los idiomas originales, hebreo, griego y arameo. Recordemos de que tenemos diferentes traducciones bíblicas y toda traducción es una interpretación. Entonces, el acercarnos a los idiomas originales, nos acercamos un poco más a lo que realmente quiso decir el autor en esa época en que estaba redactándolo en los idiomas originales. Hay mucha controversia en cuanto a esto acerca de los idiomas originales. Muchos pensamos de que no vamos a poder tener una interpretación adecuada de los textos si no nos acercamos a los textos originales. Lo que pasa con la Biblia es que lo que tenemos son traducciones y toda traducción ya es una interpretación. Y muchas veces hay palabras en los idiomas originales que no se pueden transmitir en una lengua diferente a la lengua bíblica. En el texto hebreo encontramos muchas peculiaridades del hebreo. Por ejemplo, en los salmos, cuando hablan acerca de que Dios es de nariz larga, así esa es la traducción literal. Pero actualmente no podemos decirle que Dios es de nariz larga porque no llegaremos a comprender eso. Y lo que hace el traductor es poner Dios es lento para la ira. Entonces, aquí vemos cómo funcionan las diferentes interpretaciones bíblicas, las diferentes traducciones que muchas veces ya son interpretaciones.
Entonces, en la hermenéutica contemporánea se trata de darle énfasis a lo que es los idiomas originales. El exégeta actual delimita su texto, trata de buscar el significado en los textos originales y recordemos de que esto es parte importante para la interpretación, conocer un poco de griego, de hebreo, de arameo, y también podemos utilizar las diferentes herramientas que tenemos, tanto digitales como textos. Entonces, el exégeta actual trata de buscar el significado exacto de las palabras y frases, y muchas veces nos vamos a los idiomas originales. El texto, cuando se traduce a otro idioma, pierde cierto sentido al cambiar de idioma. Y muchas veces por eso es importante tener interlineales o conocer un poco de griego y hebreo para realmente conocer y acercarnos un poco más al texto que redactó el escritor bíblico. Hay una peculiaridad en Juan capítulo 1 versículo 1 acerca de la divinidad de Cristo. Aquí no voy a debatir acerca de la divinidad de Cristo, pero en el texto original es un poco más explícito Juan al decir de que Jesús es Dios, pero solamente nos damos cuenta si nos vamos al texto original de Juan capítulo 1 versículo 1. Hay eh, hay ciertas traducciones gramaticales que le cambian la posición del texto bíblico para darle un mensaje y nosotros podamos comprender. Sin embargo, si nos vamos al texto bíblico de Juan 1.1 en los idiomas originales, literalmente está traduciendo de que Jesús es Dios, cosa que los testigos de Jehová cambiaron, pero esa es otra historia. Entonces es importante acercarnos al texto bíblico eh, y irnos a buscar el significado exacto de las palabras y frases en los idiomas originales. Otra de las cosas que hace el exégeta de hoy, ubicarlo en su marco escritural más amplio, relacionarlos con su contexto histórico, social y cultural del mundo en el que fueron escritos. Esto es algo muy importante. Recordemos de que la Biblia no se escribió en el siglo XX, fue escrito en diferente tiempo, en diferente época, en diferente cultura y en diferentes aspectos sociales. Cada autor bíblico era diferente en cuanto a cultura, sociedad y época e historia. Entonces tenemos que acercarnos al texto bíblico en el momento en que él estaba escribiendo, en su contexto histórico, en el contexto social y cultural. Y esto es algo importante porque estamos acostumbrados a leer las escrituras con los ojos de una persona occidental del siglo XXI, cuando estos textos fueron escritos en el Antiguo Oriente, fueron escritos en tiempos antiguos y en culturas antiguas y aspectos sociales diferentes a los que nosotros vivimos. Entonces tenemos que interpretar las escrituras desde su contexto histórico, social y cultural, y esto nos ayuda para conocer y acercarnos un poco más a lo que realmente estaba viviendo el escritor y el redactor en esos tiempos, y no interpretarlo metiéndole teología del siglo XV, del siglo XXI. Recordemos de que cada autor tiene una propia cosmovisión teológica, entonces tenemos que tratar de buscar lo que realmente quiso transmitir el escritor bíblico. Dice, esto aporta precisión a la lectura bíblica y evita interpretaciones arbitrarias o antojadizas, es decir, recordemos que ya no tenemos que alegorizar las escrituras. Esto fue un error que se cometió desde el principio de la historia de la interpretación bíblica, el método alegórico. La interpretación o la hermenéutica contemporánea trata de buscar lo que realmente dijo el texto desde los idiomas originales, desde el contexto histórico, social y cultural en el que fueron escritos.
la forma alegórica que se utilizaba antes y actualmente se sigue utilizando lo que es el método alegórico. Trata de despojar lo que realmente quiso decir el autor bíblico, y entonces cometemos el error de hacer decir a la Biblia cosas que nunca dijo. Entonces es importante este método, el método contemporáneo. Dice, la exégesis contemporánea busca pegarse más al estudio del texto mismo y valerse de métodos más rigurosos, apelando en muchos casos a las ciencias bíblicas vinculados con las ciencias seculares. Esto es algo muy importante. Actualmente hemos visto mucho acerca de ciencias bíblicas. Sin embargo, hemos mal utilizado las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas, más que una rama de la teología, es el uso de herramientas de los estudios científicos o académicos para poder acercarnos un poco más a lo que es el texto. Nos dice que el exégeta, la hermenéutica contemporánea, también trate de utilizar estas herramientas que son las llamadas ciencias bíblicas. Sin embargo, cometemos un error de ver las ciencias bíblicas como una enemiga de la fe. Hay muchos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, que solamente conocen un poquito de las llamadas ciencias bíblicas y empiezan a desboronar lo que es la fe de las personas, cuando el propósito real de las ciencias bíblicas era acercarse un poco más al texto bíblico como una herramienta más de interpretación bíblica, no para destruir fe o para argumentar de que si Moisés no cruzó el mar rojo, sino el mar de cañas, al fin de cuentas la historia es un mensaje teológico que nos narra el rescate del pueblo de Israel de Egipto. Y si dicen es que no sucedió eh, el éxodo, bueno, probablemente tenga un hecho histórico en los Ixos, y hay descubrimientos arqueológicos que narran acerca de diferentes migraciones del Éxodo. Entonces, no podemos negar de que hubo un acontecimiento que motivó a los israelitas poder narrar un éxodo. Entonces, el mensaje importante aquí es el mensaje teológico. En la antigüedad no les importaba si era histórico o no era histórico, lo que les importaba era narrar un mensaje teológico. Ese era lo importante en la antigüedad. Que si que si Jesús fue crucificado en un palo y no en una cruz, ¿qué importa en qué lugar fue crucificado? Lo importante es el impacto que causó la vida de este personaje histórico, porque no podemos negar la historicidad de Jesús. Tenemos demasiadas pruebas, demasiados testigos literarios extracanónicos que hablan de la existencia de Jesús, que si murió en un palo, murió en una cruz, lo importante es que murió e impactó a lo que es a lo que es la historia de la humanidad. ¿Qué otras cosas atacan algunos que supuestamente conocen un poco de ciencias bíblicas? Acerca de que si fue histórico o no fue histórico la entrada de Israel a Jericó. Bueno, arqueológicamente se ha encontrado de que probablemente no sea histórico, pero que todas estas leyendas e historias fueron transmitidas de forma de tradición, y el pueblo de Israel las adaptó para el mensaje nacionalista del pueblo de Israel. Entonces trae una carga y un mensaje teológico, que si habló el burro o no habló el burro, que es un género literario, y unos ya se están colgando que porque los evangélicos creen en animales que hablan, cuando en realidad es una historia de un género literario. Entonces hay muchos que cuestionan y hablan de las ciencias bíblicas, pero de forma déspota y de forma de desacreditar el Evangelio, cuando en realidad las ciencias bíblicas nos ayudan a acercarnos a lo que es el texto e interpretación. Entonces, existen estos dos extremos.
el buen uso de estas ciencias bíblicas para la interpretación y el mal uso para aquellas personas que solamente se la pasan tratando de denigrar lo que es la religión. Entonces, si nosotros utilizamos las ciencias bíblicas de buenas maneras, podemos dar una buena interpretación bíblica, dice. La exégesis contemporánea busca pegarse más al estudio del texto mismo y valerse de métodos más rigurosos, apelando en muchos casos a las ciencias bíblicas vinculadas con las ciencias seculares. Las llamadas ciencias bíblicas simplemente son herramientas de las ciencias seculares. La lingüística, la historia, la arqueología, la geografía e incluso más recientemente a la semiología, sociología y economía del mundo antiguo, antropología cultural y también la psicología. Entonces, si nosotros nos acercamos al texto bíblico con estas ciencias que son herramientas para la interpretación bíblica y si las sabemos utilizar, podemos utilizar la lingüística para saber si un texto es realmente antiguo o es un poco más moderno, ver si hay variantes textuales, ver la forma del escrito. Entonces podemos acercarnos y hacer una crítica textual con la lingüística. La historia nos puede acercar un poco más a la historia bíblica. Y hay ciertas diferencias en cuanto a la historia bíblica y a la historia secular. Recordemos de que la forma de hacer historia en la antigüedad era muy diferente a la forma que nosotros hacemos historia hoy en día. Anteriormente no les interesaba de que fueran hechos históricos, lo que les interesaba a los historiadores es transmitir una idea teológica. La arqueología, es muy interesante la arqueología. Si nosotros no hubiéramos echado manos a la arqueología, no hubiera visto descubrimientos como el de Qumran, en el cual se encontraron textos más antiguos de la Biblia hebrea que se acercan más a la Septuaginta que el texto masorético. Entonces, actualmente tenemos textos más antiguos gracias a la arqueología, la geografía, para saber los lugares que se mencionan en la Biblia y poder conocer cuáles eran los aspectos geográficos que afectaban a esa comunidad, la semiología, lo que es la forma de las palabras, cómo va evolucionando y cómo se transmite el lenguaje. Y aquí vemos cómo hay un cambio en cuanto a al lenguaje en la historia del pueblo semita. Recordemos de que antes hablaban hebreo, perdieron lo que era la interpretación del hebreo, y entonces hablaron arameo. Cuando estuvieron en el exilio, el arameo era el lenguaje nacional. Ingresaron nuevamente, hubieron conflictos sociales, políticos, los griegos conquistaron Israel, después los romanos, y al final de cuentas terminaron hablando griego. Entonces es importante conocer esto y cómo cambia el hebreo. Una persona judía que habla hebreo y que escribe en griego se puede descubrir mediante la semiología. La sociología, ¿cuáles eran los aspectos culturales en la época de Jesús? Había un conflicto interno político en la época de Jesús. Algunos autores comentan de que realmente lo que mató a Jesús no fue la declaración de decir de que era hijo de Dios. Lo que a la nación le preocupaba era que hubieran alborotos, hubieran algunos grupos que se levantaran y comenzaran a rebelarse contra Roma, lo que pasó en el año 70. Y recordemos que en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. Entonces, esto es la manera en que podemos utilizar las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas son buenas si las sabemos utilizar. Dice, este diálogo con las ciencias seculares en algunos casos ha confirmado los textos bíblicos, pero en muchos ha traído problemas que han obligado a nuevas formas de aproximación e interpretación de las escrituras. La, la exégesis moderna no ha establecido un procedimiento único y diferentes estudiosos y autores proponen diferentes alternativas para realizar la exégesis bíblica. Hasta aquí nada más nos vamos a quedar. Vamos a continuar. Fui por mis lentes, no los encontraba,
dificulta leer a veces un poco, ya estamos ya un poco mal de la vista. Dice, este es algo importante esto. Este diálogo con las ciencias seculares en algunos casos ha confirmado los textos bíblicos, pero en muchos ha traído problemas que han obligado a nuevas formas de aproximación e interpretación de las escrituras. Lo que había comentado, hay algunos que utilizan las llamadas ciencias bíblicas de forma errónea, no de forma académica. Recordemos de que los únicos que se pelean son los pseudoteólogos y pseudociencias bíblicas en las redes sociales, pero los verdaderos teólogos sostienen posturas y aceptan que hay diferencias y que no todos van a estar de acuerdo a su conclusión de interpretación. Sin embargo, allá afuera están los aguerridos que apenas conocen unas pocas cosas de las llamadas ciencias bíblicas y pierden la fe y empiezan a destrozar lo que es la fe de las personas. Sin embargo, si hay incongruencias en algunas cosas, es más el aspecto histórico. Eh, los israelitas trataron de exagerar a veces las historias. Recordemos de que es un pueblo y tienen que dar un mensaje nacionalista acerca del pueblo y origen de Israel. Y por lógica, hay cierta exageración en algunos relatos. Entonces, esta interpretación o uso de las llamadas ciencias bíblicas pueden servir tanto para aclarar lo que es el texto bíblico como para refutar algunas cuestiones, pero el hecho que haya un conflicto entre la fe, la razón y las ciencias bíblicas no tiene que afectar en nada a mi persona como creyente. Como ya les dije, hay muchos que se matan diciendo que si fue en una cruz o fue en un palo, cuando en realidad lo importante es de que murió y esa muerte impactó al cristianismo y cambió no solamente la vida de las personas, sino la vida de muchas personas. Entonces, no debe de haber esa discusión entre las ciencias bíblicas. Debemos de ser como el... Hay un sacerdote llamado De Baus, trabajó en Qumran y dijo algo muy inteligente esta persona. Era de corte católico. Dijo, la ciencia, mi fe no tiene nada que ver con mis investigaciones. Así dijo este investigador. Mi fe no tiene nada que ver con mis investigaciones. Mi fe está bien fundamentada y puedo dividir mi fe y las investigaciones, porque claro, es una forma de aceptar estas realidades que encontramos entre el mal uso de las ciencias bíblicas para atacar a las personas, de que si no fue histórico, que si fue histórico, al final de cuentas ellos mismos se contradicen. ¿Cómo vas a creer en un Dios que mató a 70.000 personas? Dicen estos pseudociencias bíblicas. No, ellos mismos estaban diciendo de que no era histórico el cruce del Mar Rojo. Entonces hay una incongruencia en estas personas que solamente utilizan las llamadas ciencias bíblicas para atacar lo que es la creencia de las personas y todavía se burlan. Eso es lo que te enseñaron en tu iglesia, esto es lo que te enseña el pastor. Claro, el pastor no te va a enseñar ciencias bíblicas, el pastor no te va a enseñar teología. Eso depende de cada uno de nosotros, tratar de conocer un poco más acerca de estas cuestiones y acercarnos a lo que es la llamada teología, la llamada ciencia bíblica, y podemos pagar alguna universidad, podemos ir a una academia y no necesariamente tenemos que estudiar ciencias bíblicas para conocer estos aspectos. La mayoría de los aspectos que hablan estos pseudociencias bíblicas son temas que ya se ven en los estudios teológicos y muchos de estos ya han sido refutados. Y entonces no tiene nada que ver lo que es las llamadas ciencias bíblicas con una rama diferente a la teología.
Entonces, el pastor no te va a enseñar ciencias bíblicas, el teólogo no te va a, eh, el pastor no te va a enseñar teología. Eso ya depende de nosotros, meternos a un instituto bíblico, meternos a una academia bíblica. En México, para estudiar una maestría en ciencias bíblicas, primero tienes que tener una licenciatura en teología o una licenciatura en idiomas bíblicos para que puedas realizar una maestría en ciencias bíblicas. Y esto es lo correcto. Muchos se van a estudiar ciencias bíblicas cuando no tienen una base teológica para poder tener ya un criterio, para poder realizar un criterio y un análisis crítico a lo que uno se encuentra en las llamadas ciencias bíblicas. Entonces, en México, primero tienes que tener una licenciatura en teología o una licenciatura en idiomas bíblicos para poder realizar una maestría eh, en ciencias bíblicas. Entonces, eh, están estas dos partes. Podemos usar las ciencias bíblicas de buena manera. Sin embargo, en las redes sociales se han usado las ciencias bíblicas de mal manera y siempre tratándose de burlarse de la creencia de las personas. Vamos a leer lo que son algunos pasos que se recomiendan en el estudio de la hermenéutica contemporánea. Dice el paso 1, introducción. Describe las circunstancias de aparición y composición de cada texto bíblico. Circunstancias de aparición y composición de cada texto bíblico y su ubicación dentro del canon. Autor, ocasión del escrito, receptor y género. Por eso es de que en las Biblias de estudio actuales siempre empieza con una introducción del libro bíblico que vamos a estudiar. Tenemos que saber el momento en que escribió el autor, el momento de composición del texto bíblico. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros ya nos ponemos en la historia de la redacción del escrito, podemos acercarnos un poco más al pensamiento del autor. El autor de Primera y Segunda de Reyes tenía una intención diferente al autor de Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Reyes probablemente fue escrita en el exilio o editado en el exilio. Sin embargo, Primera y Segunda de Crónicas fue escrito post-exílico y desde ahí cada autor está escribiendo la misma historia desde diferentes perspectivas. Por esa razón no encontramos en Primera de Crónicas lo que es la caída o los pecados del rey David, porque trataban de reconstruir el reino, la nación de Israel, y esas historias no eran adecuadas para poder contarlas a las generaciones posteriores. Ahí vemos entonces que es importante conocer las circunstancias y la aparición y composición de cada texto bíblico. El punto 2, contexto escritural. En la ubicación del pasaje estudiado dentro del contexto más amplio de todo el libro, de las perícopas que están antes y después, a fin de establecer la articulación lógica del texto. Las divisiones en capítulos y versículos son elaboraciones posteriores del siglo XIII y XVI. Este es algo interesante. Y no necesariamente los mejores indicadores de los cortes dentro del texto. Aquí nos está hablando algo interesante acerca del contexto. Nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia por capítulos y versículos, pero el libro no fue escrito en capítulos ni versículos. Esas fueron adiciones del siglo XIII y del siglo XVI y que muchas veces entorpecen la interpretación bíblica. Entonces muchas veces hay perícopas que terminan, eh, sin embargo el texto base no termina en la perícopa que nos indica la Biblia, sino que se termina más adelante la idea. Entonces de esa manera perdemos el hilo de la interpretación. Entonces tenemos que no solo leer un versículo, dos versículos antes y dos versículos posterior, sino leer todo el capítulo y por lo general tres capítulos posteriores, tres
capítulos anteriores y al final leer todo el capítulo, porque muchas de las preguntas se responden en algunas ocasiones hasta el final del libro. Entonces tenemos que saber que las perícopas y los versículos y los capítulos no son parte del texto bíblico, y entonces no tenemos que depender mucho de los versículos bíblicos para poder conocer el contexto, sino leer todo el capítulo, todo el libro. Dice el 3 texto, establecer, bueno, aquí dice que nosotros sabemos de que no existen el texto original de la Biblia. Y dependiendo de copias que se remontan en los mejores casos a 3 y 4 siglos después de Cristo, con la sección de algunos manuscritos de unos pocos textos del Antiguo Testamento que se encontraron en las cuevas del Mar Muerto en Qumran, los textos han sufrido alteraciones a manos de copistas. Esto es muy interesante y muy importante. En la indagación bíblica, en la interpretación bíblica moderna, tenemos que saber de que hay alteraciones textuales que se vinieron arrastrando en la transmisión del texto. Acerca de las adiciones posteriores, recordemos de que existe el texto crítico y el texto recepto. La Biblia Reina Valera 60 y toda Biblia de 1960 para abajo fue traducida del texto recepto. Sin embargo, actualmente las Biblias modernas están traduciendo del texto crítico, que es una reconstrucción o un acercamiento a los textos más antiguos y en comparación de los diferentes manuscritos que conocemos. Entonces tenemos que saber que nuestro texto que hemos seleccionado para interpretar la Biblia no sea una adición posterior, y entonces estamos haciendo teología o estamos haciendo una interpretación bíblica de un versículo que fue añadido posteriormente y que por lo tanto desde ese momento ya nos estamos equivocando en la interpretación. Dice, la exégesis trata de reconstruir el texto más cercano al original mediante el uso de ediciones críticas. La Biblia hebraica estadounidense y la Nuevo Testament Grace 26 edición. Me parece que ahorita ya hay hasta la 28ª edición de la Biblia del Nuevo Testamento Grace de Sociedades Bíblicas Unidas. Son las más usadas y las confiables. Aquí también hay que tener un poco de cuidado. Dicen ser los más cercanos a los originales, pero realmente no tenemos los originales. Tenemos lo más cercano a los originales. Podemos confiarnos de la Biblia hebraica estadounidense, que es un texto crístico, y del Nuevo Testamento griego de la 27. Parece que ahorita ya hay hasta 28ª edición de este texto griego. Entonces tenemos que analizar el texto tratando de reconstruir lo que es el texto original y poder saber de que lo que estamos interpretando no sea una adición posterior, y por lo tanto desde ese momento nosotros ya estamos cometiendo errores. Traducción. Toda traducción del texto es ya un principio de interpretación. Lo que estaba comentando, toda traducción ya es una interpretación, y toda interpretación no es libre de fallos. Solo un conocimiento profundo de las lenguas bíblicas permite una traducción autónoma. Los recursos disponibles para el no especialista son diferentes versiones que en castellano hay muy buenas, y la posibilidad de cotejar entre ellas las versiones interlineales, los léxicos y diccionarios analíticos y las claves lingüísticas. Algunos comentarios bíblicos también proponen su traducción de los textos que se consideran. Entonces tenemos que en la hermenéutica contemporánea tenemos que acercarnos a lo que son las diferentes traducciones y también analizar lo que es con las diferentes herramientas que tenemos para acercarnos a los textos originales. El quinto paso dice contexto histórico. Los textos bíblicos se originaron y reflejan situaciones históricas concretas.
Principalmente los evangelios, tenemos cuatro y cada uno de ellos se escribieron en tiempos y con problemáticas diferentes y eso afectó en su redacción. Entonces tenemos que saber que los textos bíblicos se originaron y reflejan situaciones históricas concretas y con diferentes problemáticas. Conocer ese marco en el cual surgieron permite comprender el sentido histórico del texto. También es necesario muchas veces tener un conocimiento geográfico del lugar al que el texto se refiere, las leyes y formas de gobierno, los usos y costumbres de la antigüedad, tan distintos a los nuestros en muchos aspectos, deben ser tenidos en cuenta a los efectos de comprender el sentido de muchos textos, aun cuestiones sociales y económicas. Por ejemplo, la existencia y características de los sistemas económicos basados en el trabajo de esclavos, las relaciones de patronales, las cargas impositivas, el régimen de tenencia de la tierra o las leyes que regulaban el pago de deuda, y culturales, los códigos de honor, la situación de la mujer en el ambiente y prácticas religiosas propias y ajenas, deben ser consideradas a la hora de estudiar los textos tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, y eso es lo que muchas veces se nos dificulta conocer el contexto histórico en que estaban narrando los escritores. Recordemos de que el texto bíblico surgió en diferente tiempo, en diferente época y en diferentes culturas en algunas ocasiones. Y entonces muchas veces queremos interpretar un texto bíblico eh, en nuestra época. Y en muchas ocasiones hay aspectos culturales que ya no son apropiados para nuestra época. Por ejemplo, el famoso velito que se ponen muchas hermanas, con todo el respeto, eh, lo menciono. Ese es un aspecto cultural en la antigüedad. Y tenía un porqué del uso del velito en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento por lo general eran usados para las prostitutas sagradas. Y en el Nuevo Testamento acerca del velito tenía una connotación muy diferente a lo que nosotros podemos conocer actualmente y al desconocer esos aspectos culturales hacemos de la cultura de esa época un dogma y un dogma erróneo. Análisis literario. Las ciencias del lenguaje se han desarrollado en múltiples formas en el presente siglo, a los estudios tradicionales filológicos de gramática y retórica. Se han incorporado los análisis semióticos, el estudio de la forma de las palabras, estructurales y narratológicos. Entonces ya hay una amplia desarrollo en cuanto a la indagación del análisis literario. Entonces tenemos, ya, yo creo que no tenemos una vida para poder analizar la Biblia desde todos los puntos, desde las ciencias que se han incorporado a la investigación e interpretación bíblica, pero tenemos buenos comentarios que ya hacen todo el trabajo por nosotros y no tenemos todo el tiempo posible, pero tampoco tenemos todo el dinero posible. Sin embargo, tratemos de conseguir herramientas que nos ayuden también al análisis literario para que no estemos diciendo de que los burros hablan y de que tenemos que predicarle a todas las criaturas diciendo de que el caballo es una criatura y ya le estamos predicando el evangelio al caballo, al perro, al burro. Entonces, yo creo que ese es el error más grande del cristiano evangélico y de algunas otras religiones, que es la ignorancia en algunas ocasiones de estos aspectos literarios de la redacción de la Biblia y que muchas veces hemos sido burla de algunas personas ateas, de algunas personas que estudian filosofía. Sin embargo, actualmente ya se está haciendo un análisis literario acerca de todos estos aspectos bíblicos, acerca de los géneros literarios, acerca de la retórica, la gramática, las estructuras narrativas, y todo esto nos aporta la interpretación bíblica. Y muchos dicen, solo Biblia, yo no ocupo nada más. Entonces, ¿cómo estamos interpretando las escrituras si solamente ocupamos la Biblia?
Dice, entonces estos estudios procuran establecer la circulación de sentido de un texto a nivel lingüístico. En este plano tiene importancia también el estudio semántico, procurando establecer el significado de las palabras del texto en cada uso específico, y las concordancias y vocabularios bíblicos son herramientas muy útiles para esta tarea. Tenemos la más famosa, la concordancia en Strong, y tenemos léxicos. La más conocida en español es el diccionario Vine del antiguo, de las palabras hebreas del Antiguo Testamento y de las palabras griegas del Nuevo Testamento. Esta labor exegética debe ser completada con la tarea propiamente hermenéutica. Después que se hace toda la indagación exegética, se tiene que ser completada con la hermenéutica. La hermenéutica es el paso, digamos que es la forma de interpretar para nuestros tiempos, sacar lo que el autor quiso decir en el tiempo y la época en que se escribió, y la hermenéutica trata de adaptarla a nuestros tiempos para que no nos estemos poniendo el velito o casándonos con muchas mujeres, diciendo de que los patriarcas anteriores eran politeístas y entonces también yo voy a ser politeísta. Entonces no. Después de esta labor exegética, después del análisis filológico, análisis literario, análisis de crítica textual, el uso de las herramientas de las ciencias bíblicas, ya viene la tarea propiamente hermenéutica. Y aquí nos marca qué es decir, la interpretación y proclamación del significado histórico y actual del texto. La exégesis es la que nos acerca a lo que el autor quiso decir en ese tiempo, época y cultura. La hermenéutica es la interpretación y proclamación del significado histórico y actual del texto. La tarea hermenéutica supone relacionar el mundo del texto, el texto como testigo de una historia, de una visión, de una fe, con el mundo del lector, con la circunstancia de vida en la que el texto es recibido. Y como les mencioné, esa es la tarea de la hermenéutica. Y esto es interesante e importante, porque algunos se quedan con la exégesis, con lo que primero entendieron del texto, y estamos haciendo dogmas y estamos haciendo doctrinas. Ya les hablé de la poligamia, que porque si los patriarcas tuvieron muchas mujeres, también yo lo voy a tener, voy a tener muchas mujeres como los patriarcas de la antigüedad, que si porque en la antigüedad usaban el velito, yo también voy a usar el velito, sin conocer la cultura, sin conocer los aspectos históricos en la época en que se redactaron estos textos. Entonces la tarea de la hermenéutica es tratar de interpretar y darle un significado histórico y actual del texto con el mundo del lector. Y seguimos con esta lectura. Dice, con la circunstancia de vida en la que el texto es recibido, esta tarea hermenéutica supone establecer los puntos de diferencia y de coincidencia entre ambos. Las nuevas teorías hermenéuticas plantean que los textos en general y los textos bíblicos específicamente tienen una reserva de sentido. Esto quiere decir que un texto tiene más de una significación, que es posible leerlo a distintos niveles y descubrir nuevos sentidos al texto. He escuchado comentarios contrarios a esto. El texto solamente tiene un solo significado y diferentes aplicaciones. Yo quiero pensar que esto es a lo que se refiere. La exégesis es la interpretación original del texto. La hermenéutica es la interpretación actual que se hace del texto. Y esa hermenéutica puede tener más de una significación posible al leerlo en diferentes niveles y descubrir nuevos sentidos a un texto. Entonces, la hermenéutica podemos alcanzar diferentes sentidos a ese texto, pero la exégesis es una sola idea.
La orientación fundamental del texto se mantiene coherente, aunque distintos lectores pueden descubrir cómo les habla a ellos y qué les dice específicamente en su situación. Esto permite que un texto mantenga su valor de actualidad en diversas circunstancias históricas, sociales y culturales. Entonces, la hermenéutica nos narra de qué es la interpretación actual de los textos en nuestro contexto y que éstas pueden tener diferentes sentidos al transcurrir los diferentes tiempos y épocas. De esa manera, un texto antiguo se puede aplicar en un tiempo moderno. Dice, desde el punto de vista teológico, esto permite decir que la inspiración del texto corresponde a una inspiración del lector, del intérprete, del predicador, que actualiza el mensaje redescubriendo el espíritu en la palabra. Recordemos de que la palabra es viva, la palabra no es muerta, el espíritu es el que varía esa palabra. El espíritu que inspiró la escritura es el mismo que inspira la lectura. Por eso se habla de polisemia de los textos bíblicos. Interesante. Polisemia de los textos bíblicos. Detrás de la superficie de textos es posible descubrir la profundidad del texto, que es donde aparecen los niveles de significado pertinentes para llevar el mensaje al receptor. De esta manera, la tarea de la exégesis, análisis del texto, debe ser completada con la tarea de la hermenéutica, interpretación y comunicación del mensaje actual del texto. Entonces aquí aprendimos cómo es la hermenéutica contemporánea y hemos aprendido cómo la exégesis es parte de la ciencia de la interpretación que trata de sacar el sentido original del texto y cómo la hermenéutica es la interpretación y comunicación del mensaje actual del texto. Entonces, por esta manera podemos decir que el texto bíblico es polisémico. Entonces, es algo interesante la hermenéutica contemporánea. Yo creo que aquí despejamos muchas dudas que teníamos y más que nada tocamos el tema de las ciencias bíblicas. Tomamos cómo las ciencias bíblicas pueden ser adecuadas para la indagación e interpretación de las escrituras. Sin embargo, personas han hecho y han mal utilizado lo que son las llamadas ciencias bíblicas. Y de esta manera podemos comprender que al final solamente después de toda esa indagación bíblica, de toda esa indagación de exégesis, al final de cuentas solamente queda nuestra fe. La razón no está peleada con la fe. En muchas ocasiones una fe más razonada es una fe más fuerte. Lo malo es que hay ciertas personas que tratan de desviar el verdadero significado del estudio bíblico y las ciencias bíblicas. Entonces, hoy vimos acerca de la hermenéutica, cómo la hermenéutica contemporánea utiliza estas herramientas que son herramientas para la interpretación bíblica y que nos acercan un poco más al texto que el autor en épocas antiguas quisieron transmitirnos. La hermenéutica es la que nosotros, después de hacer esa exégesis, tratamos de actualizarlo en nuestro contexto y en nuestra situación moderna. Entonces, el día de hoy aprendimos mucho acerca de esta cuestión, acerca de la hermenéutica contemporánea. Entonces, solamente quería leer este pequeño extracto. Yo creo que despejamos muchas dudas y lo más interesante es de que abordamos ese aspecto de las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas usadas correctamente son adecuadas para la interpretación bíblica. De otra manera, hay muchos en las redes sociales que desvían el buen uso de estas llamadas ciencias bíblicas, que son herramientas de interpretación de las escrituras. Sin embargo, como está en las escrituras plasmadas, eh, escuchad y retened lo bueno solamente. Y ya nos queda a nosotros investigar más
indagar más. Recordemos de que el pastor no está para enseñarnos ciencias bíblicas, no está para enseñarnos probablemente teología avanzada. El pastor está para dar un mensaje de salvación. Esa es la función del pastor. Pero nuestra responsabilidad personal es poder indagar más, investigar más, poder crecer más en el estudio bíblico, poder acercarnos probablemente a un instituto bíblico, acercarnos a un seminario bíblico y no lo vamos a aprender todo, sino que nos van a enseñar a utilizar las herramientas para la interpretación correcta de las escrituras y para acercarnos a esos cuestionamientos que se dan muchas veces en las redes sociales. Entonces la dejamos hasta acá y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos por estar al final de la transmisión. Yo sé que es muy difícil estar al pendiente hasta el final. Y entonces nos vemos en otra ocasión. Suscríbanse al canal, compartan el video y hagamos que este canal pueda crecer un poquito más.